Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, hermanos y amigos, a esta secuencia de devocionales diarios bendecidos en Cristo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos ofrece de poder leer su palabra y aprender de ellos los preciosos principios que Dios tiene para nosotros en nuestro diario caminar. El día de hoy estaremos viendo el libro de Hebreos, el capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Para ello vamos a utilizar la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. He titulado el devocional de hoy, Avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Ya el ministro Julio Elías estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada sobre el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y aquí el autor de Hebreos hace un paréntesis que va desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta todo el capítulo 6. Recordemos que el autor de Hebreos está escribiendo a judíos que venían de la obediencia a la ley de Moisés y se encontraban en una lucha entre el seguir el camino del Evangelio y por lo tanto la salvación por la gracia a través de Jesucristo, o continuar o volverse hacia la ley de Moisés, es decir, buscar la salvación por las obras, lo cual, como dice el libro de Romanos, es imposible. Dice así Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vale decir que la ley fue puesta para que el ser humano pueda apercibirse de su problema, el problema que venía de su corazón, el pecado. Es en este contexto que podemos distinguir por lo menos tres grupos. El primer grupo, aquellos cristianos que habiendo recibido a Cristo como su único Salvador, se habían quedado con lo elemental del Evangelio, con las verdades básicas del cristianismo, y no se habían preocupado por avanzar hacia la madurez. Y un segundo grupo, aquellos hebreos que, no siendo aún cristianos, habían descuidado notoriamente su decisión de avanzar hacia el conocimiento del único camino que les podía traer salvación frente a su condición de pecadores separados de Dios. Y un tercer grupo, aquellos que habiendo tenido un encuentro personal con Cristo, mantenían una relación con Dios y buscaban servirle con vidas realmente consagradas. En este primer devocional nos vamos a referir a este primer grupo de creyentes inmaduros y vamos a ver cómo podemos evitar estar dentro de este grupo de hermanos que parece que nunca avanzan en su vida cristiana. Lo primero que vamos a ver de cómo evitar quedarnos como cristianos inmaduros es, en primer lugar, no te quedes solamente con el ABC. No te quedes solamente con el ABC. El texto que hemos leído nos dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. El conocer las enseñanzas básicas del Evangelio es importante, porque son las bases que nos van a permitir seguir edificando nuestras vidas
y así seguir creciendo en nuestra relación con Cristo. Pero sobre estas bases debemos seguir construyendo. De lo contrario, seremos como niños, tal como lo dice el versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos. Dice así: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. El término usado aquí para niño es para un niño pequeño que aún no habla. No es el deseo de Dios que nos quedemos como niños pequeños, como bebés, sino que crezcamos. A un bebé no le podemos dar alimento sólido porque no está preparado para ello. No ha desarrollado lo suficiente, ni tiene sus sentidos ejercitados para diferenciar entre lo bueno y lo malo, tal como lo dice el versículo 14 de Hebreos 5. A un niño pequeño se le puede engañar fácilmente, y es por eso que son más vulnerables y necesitan siempre de alguien que los cuide. Son muchos los casos de niños que son secuestrados y abusados por personas extrañas que los engañan. Ellos no tienen sus sentidos ejercitados. De igual modo, el creyente en Cristo comienza como un niño, tomando leche, aprendiendo los principios básicos del Evangelio. Y conforme vamos alimentándonos de la palabra de Dios, vamos afirmando nuestra comunión con Dios y su iglesia, desarrollando nuestros sentidos ya no solo para distinguir entre lo bueno y lo malo, sino para saber elegir lo mejor. Y aquí vale hacernos una pregunta, amado hermano: ¿qué tanto tiempo le estamos dando al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que sabemos de la palabra de Dios lo hemos aprendido últimamente? ¿O solamente nos hemos conformado con aquello que aprendimos hace mucho tiempo? Si no somos intencionales en el estudio de la palabra de Dios, nos quedaremos como niños y viendo cómo otros hermanos en Cristo van creciendo mientras que nosotros nos quedamos de la misma estatura espiritual. Mi querido hermano, esto no tiene por qué ser así. Esto no es el plan de Dios. Lo que Dios anhela y desea es que sus hijos se desarrollen, que crezcan. Todo padre de familia que ve a su hijo que no crece en estatura se preocupa. Busca a los médicos, va a los especialistas para ver cuál es el problema de su hijo. Y cuando lo encuentran o lo detectan, trata de ayudarlo con todos los medios posibles. Ningún padre se contentaría viendo que su hijo se está quedando mucho más bajo que el resto de sus compañeros. De igual manera, nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos se desarrollen, que sean maduros, que puedan vivir una vida cristiana plena, donde no se dejen engañar por cualquier corriente de doctrina, que no se dejen engañar por Satanás, por el mundo, que muchas veces, como dice la Escritura, está buscando a quién devorar. En segundo lugar, para no quedarnos como cristianos inmaduros, debemos buscar avanzar en nuestro entendimiento. Debemos buscar avanzar en nuestro entendimiento. El avanzar hacia la madurez no es solamente llenarnos de un conocimiento académico, sino más bien el poder entender, comprender y aplicar a nuestras vidas la palabra que hemos aprendido. El versículo 1 nos dice: vamos adelante a la perfección. Y esta palabra que se utiliza aquí nos habla de alguien que está siendo completado, mentalmente o moralmente. Como nos dice el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor
hasta que es el día pleno. Esa es la vida del creyente, una vida que va creciendo, que no es estática, sino que se va desarrollando con el transcurso del tiempo y con la comunión diaria con nuestro Dios. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, verso 12, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así es, mi hermano, hermana. No tienes por qué conformarte con lo que has aprendido y comprendido hasta el día de hoy. Sigue avanzando, sigue adelante, porque en la medida que tú conozcas más y más al Señor, tu fe va a ir creciendo, tu madurez se va a ir notando. Para eso, la iglesia también ha provisto de la Academia Bíblica que te puede ayudar de una manera muy práctica a poder seguir conociendo más y más de la palabra de Dios. Te invito a que te inscribas. Ya pronto estamos empezando el nuevo ciclo de la Academia Bíblica. Y en tercer y último lugar, para no quedarnos como cristianos inmaduros, busquemos depender de Dios. Busquemos depender de Dios. El versículo 3 nos dice, refiriéndose a la madurez, y esto haremos si Dios lo permite. Es decir, el creyente que quiere avanzar en su vida cristiana, el creyente que quiere comprender más y más de la palabra de Dios y crecer y llegar a la madurez, tiene que aprender a depender de Dios. Porque es Dios el que va a poder revelarle en su palabra todas aquellas cosas que van a quedar grabadas en su corazón y que van a ser fruto de esa comunión diaria con Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Es en esa comunión, en esa comunión de amor, en que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios hablándonos a cada uno de nosotros de manera personal. Allí, en la intimidad de la lectura de la palabra del Señor. Por eso, amado hermano y hermana, te animo a que diariamente busques tener esa comunión con el Señor y su palabra, y podrás encontrar esos tesoros que Dios tiene para ti en tu diario caminar. Que Dios te bendiga.